Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto de saludarles desde su programa Voces del Periodista, en sustitución de nuestra queridísima Celeste Sáenz, quien está ya viendo los últimos detalles para el Premio Nacional e Internacional del Periodismo para todos ustedes, que ojalá pues lo puedan ver en todas las redes sociales. Por supuesto, es un tema históricamente muy, muy importante. Entonces, bueno, pues mientras nuestra secretaria y titular del programa se encuentra haciendo ese trabajo, nos encontramos en este momento don Rodolfo Sánchez Mena, quien nos hará el favor de iluminarnos con su conocimiento y hablaremos del G20. Maestro don Rodolfo, muy buenas tardes. Hola Ceci, muy buenas tardes. Bueno, pues es muy importante lo que vamos a comentar con nuestro público amable que nos escucha, y con el fin de dialogar y de intercambiar puntos de vista, aunque yo soy el que hablo, pero con quienes me estoy comunicando lo hago con el propósito de que, si ya lo conocen, amplíen lo que tenemos, o si no lo conocen, bueno, se informen con un trabajo de investigación periodístico que hace el Club de Periodistas. Es trabajo de investigación, no es de invención periodística. Ustedes saben que mucho del trabajo que se imprime es de invención, de lo que se le ocurre a la gente. ¿De qué vas a hablar hoy? Ah, pues de tal cosa que escuché. Aquí en este caso se trata de temas muy importantes que tienen que ver con el futuro de nosotros, el futuro de todo el mundo, porque lo que pasó en la región Asia-Pacífico, o sea, en todos los países que son parte de Asia y que están bañadas sus playas por las aguas del Pacífico, no las del Atlántico, las del Pacífico. Ahí pues se encuentra la buena parte de todo lo que es la gran parte de la población de la humanidad. Y ahí China está realizando una ofensiva diplomática después que su presidente Xi Jinping fue confirmado como líder de China en una etapa pues muy importante que estamos viviendo después de la pandemia. Y después de la pandemia y antes, en medio de la pandemia, pues se da la intervención de Rusia, la operación especial de Rusia en Ucrania. Vamos a platicar de las dos cosas. Primero, para que se diera la invasión a Ucrania por parte de Rusia, en el año 2005, cuando gobernaba el presidente Obama, el presidente demócrata Obama, se dio un golpe de Estado en Ucrania. Ustedes saben que los Estados Unidos, para mantener su dominio en muchas partes del mundo, da golpes de Estado, o de los llamados golpes con la técnica de arcoíris, son los golpes de arcoíris, ¿no? De colores. Pues en Ucrania dieron un golpe de Estado, y después, una vez que ya se habían apoderado de Ucrania, impusieron al actual presidente, que era un cómico, una gente que se manejaba en la televisión, pues, y era muy popular. En Guatemala
también recurrieron a la misma técnica de imponer a un comediante, porque los comediantes pues están entrenados para salir en televisión y demostrar y ganarse las emociones de la gente, que es lo que hace el señor Zelensky. Bueno, cuando entró el gobierno el nuevo gobierno, la derrota del presidente Trump, entra Biden, y cuando entra Biden, ¿qué es lo que se encuentra en Europa? Uno, que China había hecho el mayor acuerdo histórico de comercio con Europa, a la par que Rusia le estaba terminando el famoso oleoducto, gasoducto Nord Stream 2, ¿sí? Para proveer de gas barato a toda Europa. ¿Y por qué barato? Bueno, pues porque es un acuerdo de mutuo beneficio el que le paguen a Rusia por el gas y se beneficie para invertir en su desarrollo y haya un mejor intercambio con Europa. Pues cuando llegó el señor Biden, echaron todo para atrás. Fue posible echarlo para atrás porque los que habían firmado el acuerdo con China y con Rusia dejaban de estar en el poder, y los Estados Unidos influyeron para que los que llegaran estuvieran cerca de sus propósitos. ¿Cuáles eran sus propósitos? Uno, ya habían incorporado a buena parte de los países que habían formado parte de la Unión de Repúblicas Socialistas, y que al diluirse este país socialista enorme, la mayor parte de los países que eran parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fueron a dar bajo control de la OTAN, antes de que se diluyera y dejaran caer el muro de Berlín. Los rusos acordaron con los Estados Unidos y con Europa que la OTAN no se iba a expandir y que ellos respetarían los acuerdos de los límites de la OTAN a los países que lo estaban constituidos. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es la organización de los países occidentales de los Estados Unidos cuando fue creado para poder contener a lo que se llamaba el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era la unión militar que permitía, ¿sí? Parece que ya estamos en el 15. Así es, tío maestro. Pues vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante con nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muchísimas gracias, volvemos. Muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos en su programa Voces del Periodista y bueno, le mandamos un gran saludo a nuestra titular del programa, que en este momento pues está ausente, Celeste Sáenz. Y bueno, continuamos con el tema tan importantísimo que nos comparte el maestro don Rodolfo Sánchez Mena acerca del G20. Maestro, hace un momento pues estaba usted compartiéndonos esta información. Yo le pediría que si continuáramos con esto, por favor. ¿Cómo no, Ceci? Con mucho gusto. Bueno, el golpe de Estado, fíjese, Ceci, que dieron en Ucrania, también lo dieron en Brasil, cuando contra la presidente, primero que quitaron a Lula y luego quitaron a la presidenta del Brasil. Y también hubo otra serie de golpes de Estado y encarcelamiento. Muchísimas gracias. Nuevamente empezamos este segundo bloque. Hemos tenido un problema de internet, pero aquí estamos para continuar con el tema de G20 que nos trae nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Continuamos, por favor. ¿Cómo no, Ceci? Bueno, el
estábamos en que Estados Unidos incumplió el compromiso que tenía con Rusia de que no incorporarían países de lo que fue la órbita de Rusia a la OTAN, pero falló en su compromiso y después del golpe de Estado puso a un presidente que tenía como antecedentes el ser cómico, un actor para la televisión, y pues es gente que sabe agradar, que sabe hacer reír, entristecer a la gente, manejar emociones. Pues este señor fue impuesto en la presidencia por parte de los Estados Unidos, y como el propósito de todo esto fue dos cosas de fondo. Una, acabar con el compromiso de la Unión Europea de tener un gran acuerdo comercial con China, y también echar abajo los acuerdos de abastecimiento de gas con los países de Rusia para con los países europeos. Aquí hay todavía algo que podemos concluir de este periodo, y que es muy importante porque tiene que ver con que se da una ruptura de orden geopolítico, porque Rusia había aceptado todos los acuerdos desde la Segunda Guerra Mundial, toda la Guerra Fría, hasta el fin de la Guerra Fría, pero ya esta nueva etapa en donde están amenazando a la existencia de Rusia, pues esto hasta ahí fue el límite. Ahora, ¿cómo se refleja esto en la reunión de Indonesia, donde se encuentran por primera vez de manera presencial después de la pandemia el presidente Xi Jinping y el presidente Biden? En dos circunstancias. Una, Xi Jinping ha sido consolidado en su poder con todo el apoyo del Partido Comunista, habiendo eliminado a una de las facciones que eran pro-occidente, que eran las que estaban a favor de la globalización. Y el presidente Biden llega con una derrota estratégica que la quiere convertir en una posición favorable, una derrota estratégica en las elecciones. Ustedes saben cuáles son el resultado de las elecciones. Bueno, ¿qué tiene rápidamente Indonesia y qué tiene que ver México con Indonesia? Les cuento, Indonesia llegó pues casi 150 años o un tanto menos que nosotros a la independencia de todos los países coloniales hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba bajo el control de Holanda, era una de las grandes colonias de Holanda, y lo hace el presidente Sukarno. El presidente Sukarno forma parte del movimiento de los no alineados y es un gran amigo del presidente López Mateos, y es como ellos llegan con todos los integrantes de los no alineados, el presidente Nasser, el presidente Tito, el presidente Patricio Lumumba, que es una unión de la región Asia y de África, y que buscan, además de independizarse, iniciar un proceso de industrialización. Por eso vienen a México, porque saben que México está creciendo al 7%, imagínense, en 20 años no hemos crecido arriba de 1,5-2%, y antes crecíamos al 7%. Era el milagro mexicano, y vienen a ver justamente por qué estando, ya terminó son los 30. Así es, querido maestro, pues estamos
por terminar este bloque. Continuamos en el que sigue, maestro. Hemos tenido unos problemitas tecnológicos y esperemos que terminemos esta participación. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Pues estamos ya en el tercer bloque de su programa Voces del Periodista. Escuchábamos a don Rodolfo Sánchez Mena, que terminamos platicando G20, que es un tema interesantísimo, y también ya se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien va a tocar un tema muy interesante acerca de cómo se detectan los problemas de drogadicción en las personas, pues bueno, que consumen, y bueno, esto nos lo dirá él en un momento. Continuamos, don Rodolfo Sánchez Mena, con este tema tan importante de G20. Pues muy rápido, Ceci, voy a concluir. Si entre los países que formaron, los gobernantes de los países que formaron parte del movimiento de los no alineados, se encontraba también India, que se acababa de independizar y que era la joya de la corona de Inglaterra, e Indonesia, bueno, que era parte del imperio holandés. El imperio holandés es muy especial. Bueno, ahora, Indonesia es un país musulmán, es el país con más población musulmana del mundo. Y le cuento, Ceci, que aquí hay un detalle muy importante. Entre los países que forman parte del G20 se encuentra Arabia Saudita. Arabia Saudita, como ustedes saben, es el principal productor de petróleo, bueno, entre Estados Unidos, Rusia, es gran productor de petróleo y es el líder de la OPEP, pero ahora hay una OPEP sumada que es Rusia, ¿sí? Rusia forma parte de la OPEP y el presidente Biden les pidió a Arabia Saudita que elevaran la producción de petróleo. Los saudíes por primera vez se negaron. ¿Pero por qué se negaron, Ceci? Porque Arabia Saudita le vende parte de su petróleo tanto a China como a India. ¿Sí? Aquí se van cerrando una serie de situaciones muy importantes. Bueno, entonces decíamos ahora que la próxima reunión del G20 va a ser en India. India es gran amiga de México porque México apoyó su independencia. Imagínense que enviaron, el presidente López Mateos envió a enseñar la amistad a un expresidente de México, ¿sí? Un expresidente muy importante, jefe de la masonería mexicana, tamaulipeco, don Emilio Portes Gil, y con ellos se selló la amistad histórica que tiene México con India. Pues en la próxima reunión de India, los temas que hoy no se lograron resolver, como los alimentos, se van a poder tratar en India, los problemas de la energía y de la salud. India es un gran productor de vacunas y ahí se puede llevar una propuesta de producción de alimentos para los países que formamos el sur. La mayor parte de los países africanos no producen alimentos, producen commodities, y por eso estamos en una situación de alto riesgo mundial por falta de producción de alimentos. Ahí nos quedamos y vamos a ver cómo se puede echar a andar este programa de producción de alimentos en la India en el próximo programa. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Pues sí, efectivamente, nos quedamos con una buena tarea y esperamos que nos sigan escuchando para que en el siguiente programa nos comente esto, maestro. Y pues bueno, como habíamos platicado al principio de este bloque, está con nosotros el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y quien nos tiene un tema súper interesante y pues de salud pública, que es un tema
mundial, no solamente en México, pero bueno, doctor Rodolfo, le escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Ceci. Muy buena tarde, maestro Sánchez Mena, y muy buena Buenas tarde, tardes. audiencia. Si me lo permiten, yo quisiera hacerle una pregunta al maestro Sánchez Mena, porque me trajo a la memoria muchas cosas, ¿no? Cuando nombra, pues, a los miembros del movimiento de países no alineados, entre otras personalidades, me recordó la trágica muerte de Lumumba, pues este gran líder anticolonial, nacionalista del Congo, que acaeció el 17 de enero de 1961, en donde pues Lumumba fue apresado aparentemente por órdenes de la CIA y asesinado por miembros de la misma, del ejército belga, y pues más tarde nombrado incluso pues héroe nacional por uno de sus verdugos, el general Mobutu. No sé, maestro Sánchez Mena, si nos pudiera extender un poquito más esta situación tan importante, el movimiento de los países no alineados, por favor. Pues efectivamente, el libertador del Congo, Patricio Lumumba, pues es como todos los que integraron el movimiento de los no alineados, son muertos y son víctimas de golpes de Estado, ¿sí? Esto es muy importante recordar de que los Estados Unidos, que para emerger como potencia dominante en medio de la Guerra Fría, lo que hace es apoderarse de las colonias de los viejos imperios coloniales al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el compromiso de Naciones Unidas y los acuerdos internacionales era que se liberaran a los países y que estos emprendieran una ruta de desarrollo. Estados Unidos no cumple con los compromisos de las Naciones Unidas y se encarga de dar golpes de Estado paulatinos, no de manera simultánea, pero recordemos, por ejemplo, la muerte sospechosa de Abdel Gamal Nasser en Egipto, ¿sí? Y a partir de ello, pues los Estados Unidos no ha dejado de dominar Egipto después de toda la acción liberadora que realizó Nasser. En el caso de otro gran líder, Tito, Josip Broz Tito en Yugoslavia, pues no olvidamos la canallada de la OTAN que fracturó a Yugoslavia y la convirtió, por ejemplo, en el caso de Kosovo, en una base militar norteamericana. Y en Indonesia, el presidente Sukarno fue víctima de un golpe de Estado y una matanza increíble de indonesios, y pues muy cercano a ello, pues también el caso de la guerra de Vietnam, para ocupar los territorios que eran dominados por Europa. Esto hoy es parte de todo una capa geopolítica histórica que se está removiendo y que hace posible en muy poco tiempo la posibilidad de que la región Asia-Pacífico se convierta en una de las zonas de mayor desarrollo y de comercio justo. Desarrollo con inversiones no del Banco Mundial, sino del banco que es propiedad de todos los integrantes de la Asociación de Comercio con China, y que el mismo China, Rusia, participe en esta región una vez que se libere de los compromisos y del conflicto europeo. Si los Estados Unidos abandonaron rápidamente
Afganistán porque les interesaba reinstalarse en esta región del Asia-Pacífico para detener el progreso de los pueblos y sobre todo frenar la ruta de la seda de China, que está muy avanzada, tanto en Europa como en África, como en América Latina. Es decir, el Congo es un país hoy enfrentado por guerras fratricidas porque el control de los diamantes, los llamados diamantes de sangre, más el material que se usa para los celulares, se obtiene del Congo, ¿sí? Y entonces ahí la explotación de este material se hace con mano de obra semiesclava, con niños, y bueno, pues el Congo no ha logrado liberarse de estas guerras fomentadas por y controladas a base de ejércitos de perros de la guerra, como se le llama a todos los combatientes que participan a bajo sueldo, ¿sí? Sí, muchas gracias, maestro. Sí, grupos mercenarios muy fuertes y situaciones. Paramilitares. ¿No? Sí, que están moviendo a todos los habitantes en la actualidad hacia abandonar sus hogares, ¿no? Creo que es un tema bastante México. difícil. Los desplazamientos. Los desplazamientos, maestro. Pues bueno, tenemos un minuto, doctor. Si gustas aprovecharlo antes de irnos al siguiente corte. Muchas gracias. Pues el gusto que da que nuestro gobierno vea la oportunidad de los BRICS, de las inversiones, de estos nuevos convenios para conseguir los medicamentos, los insumos médicos, las vacunas que ha asignado por convenios por 10 años de Marcelo Ebrard en la India, precisamente, que comentaba el maestro Sánchez Mena. Entonces, esta apertura hacia el comercio euroasiático es verdaderamente importante. ¿Es cuánto? Pues bueno, vamos a un corte en un minuto y para platicar un poquito más de este tema que nos trae el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, y también hablar un poco de lo que ha pasado en lo nacional, que sucedió en el Senado de la República, donde se estaba avalando una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que bueno, finalmente es un tema muy importante, pero que no debe quedarse única y exclusivamente en el escritorio, porque esta ley que hoy tiene pues sus modificaciones, etcétera, etcétera, ya existía hace muchos años y eso no ha detenido los feminicidios y otro tipo de cosas que, claro, por supuesto, es un tema sensible y regresamos en el siguiente corte, platicamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya estamos en el último bloque, queridos maestros, queridos todos los radioescuchas, tuiteros, facebookeros y gente de YouTube que nos va a ver en algún momento en esta plataforma. Pues regresamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Por favor, doctor. Sí, Ceci, muchísimas gracias. Bueno, pues hay mucha gente que pregunta que cómo podrían en un momento dado detectar las drogas en algún usuario, en alguien que tiene este padecimiento de adicciones. Y bueno, estas muestras que se pueden obtener para detectar el consumo de drogas, pues son en orina, que es la más utilizada, aunque tiene el inconveniente de que puede ser fácilmente falseada. Es más fidedigna cuando otra persona observa la obtención de la muestra. Se recomienda que la habitación donde se recoja la muestra no disponga de agua corriente, jabón ni otras sustancias químicas y que el agua del inodoro esté teñida. También se pueden obtener muestras de saliva y sudor. Estas proporcionan una información similar a la de la sangre y son más fáciles y baratas de obtener. Detectan el consumo reciente de drogas que hayan sido usadas en las últimas 24 o 48 horas antes que la orina, y son más difíciles de contaminar.
También se puede obtener muestras de sangre, que son las más útiles para detectar consumo de alcohol y otras drogas en las últimas 2 a 12 horas de consumo. El cabello, el pelo también es usado. El examen del pelo detecta el consumo a lo largo de un tiempo prolongado, nunca antes de 7 a 10 días. El cabello se debe cortar lo más cerca posible del cuero cabelludo y se emplean los 3 primeros centímetros para su análisis. Las muestras no se pueden falsear, pero los productos capilares pueden afectar a los resultados. El propósito de la prueba de drogas es detectar uso y abuso de drogas, lo que incluye el uso de cualquier droga ilegal o el abuso de medicamentos con receta médica. Una prueba de drogas puede detectar una sola sustancia o un grupo de drogas. Las drogas por las que se hace la prueba comúnmente son alcohol, anfetaminas, con anfetaminas como son las metanfetaminas, los barbitúricos como el fenobarbital, las benzodiazepinas como el alprazolam o el clonazepam, la cocaína, la marihuana, los opioides y opiáceos como la heroína, la codeína, la oxicodona, la morfina, etcétera, el fentanilo también, por ejemplo, los esteroides. Muchas familias entonces desean conocer en qué condiciones se encuentra la persona con adicciones para que pueda cumplir apropiadamente con el tratamiento pactado. Por eso se han diseñado estos test de drogas periódicos. Y podemos decir sobre algunas pruebas, por ejemplo, cuánto dura la marihuana y la codeína en la sangre y la orina, la forma en que el organismo elimina sustancias psicoactivas y de todo tipo es por medio del hígado. Este órgano se encarga de destruir y metabolizar los químicos que ingerimos para eliminarlos por medio de la orina. Los test de orina son capaces de detectar estos metabolitos. El tiempo en que el hígado tarda en metabolizar las drogas o cualquier sustancia depende del tipo de sustancias o droga, la cantidad que se haya ingerido, el tiempo durante el cual se haya consumido antes del test, el metabolismo de la persona, los hábitos físicos de la persona y si se hace deporte o se lleva una vida sedentaria. Todos estos factores influyen en los resultados. ¿Cuánto tiempo puede ser positivo la cocaína en orina? Bueno, pues la cocaína puede detectarse en la orina hasta 2 o 3 días después de que la persona la haya consumido, aunque el periodo de ventana puede extenderse hasta una semana. Es el mismo tiempo que los test de orina pueden detectar los metabolitos producidos por la destrucción de otras drogas como las anfetaminas o los opiáceos dentro de los 3 días después de probarlos. ¿Cómo se hace la detección o en cuánto tiempo puede hacerse la detección de la marihuana en orina? Pues la marihuana, al depositarse en los tejidos grasos, tiene mayor capacidad de permanecer en el organismo y prolongar sus efectos. Así, por ejemplo, en el caso de alguien que ha fumado, debemos explicar primero que no es lo mismo alguien que fuma marihuana de manera habitual, en el cual dura menos la posibilidad de detectar la marihuana en orina, a alguien que la consume de manera habitual, en donde entonces es más tiempo. Cuando es una cosa ocasional, el uso de la marihuana, la detección se puede realizar dentro de los 7 a 10 días dentro del marco en que se fumó el producto, ¿no? Y cuando es una cosa habitual, el consumo de cannabis puede detectarse en orina hasta dentro de 30 a 45 días. Entonces, cambia bastante el tiempo en que se puede hacer la detección de las diferentes drogas. Ceci, ¿es cuánto? Muchísimas gracias. Pues bueno, esta es una información muy importante, sobre todo en estos momentos en los que inclusive se ha hablado de que se han drogado jóvenes, que bueno, son temas sociales de manera diferente, pero bueno, vamos a platicar un poquito de los mercados y cómo está México. Resulta que está pasando algo muy importante. Las redes sociales están reportando que la gasolina está altísima y este es un tema muy importante porque recordemos que podemos verificar dónde es la gasolina más barata, digo, para poder
decidir en dónde comprar. Y sin embargo, los mercados como, bueno, mercados internacionales, México sigue teniendo una racha bursátil muy interesante. La Bolsa Mexicana de Valores se encuentra en el 8º lugar mundial, que esto pues son temas interesantes, un poco de economía. En los recientes 2 años que estamos estudiando de unos grupos de estudio en los que se habla que la Bolsa Mexicana de Valores, post pandemia, post guerra, bueno, que sigue la guerra, está adelante de Japón, Italia, Estados Unidos y Francia, y que esta misma bolsa institucional de valores está en el número 18, adelante de China, Gran Bretaña, Rusia, Brasil y España. Entonces, con un peso fuerte, estamos hablando de un día miércoles como hoy, en el que, bueno, se habían dicho que podía llegar inclusive a más de 30 pesos el peso. Seguimos un poquito abajo de los centavos, abajo de los 20, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto. También platicábamos en el inicio de este bloque, o para empezar este bloque, disculpen, que el Senado de la República había avalado la reforma a la ley de acceso de las mujeres a vida libre de violencia. Esto aparejado con pues las desapariciones y muchos temas que son muy delicados en el país y en los cuales pues sí se requiere una atención muy importante, no solamente del Estado, sino de las familias, porque bueno, lo que se está buscando con esta ley es obligar a las dependencias que tienen el presupuesto para esta declaratoria de violencia de género, pues se utilice para los lineamientos de operación para buscar la libertad, esta vida libre de violencia. Porque en el pasado, y eso como activista he comprobado que mucho se ha tomado ese presupuesto para la foto, para eventos donde se diga, estuvimos todos, las fotos muy bonitas, pero en la ayuda real a las mujeres, pues no se ha aplicado. Entonces vamos a ver, ojalá que esto se dé. No sé, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, una opinión antes de cerrar este bloque y despedirnos de las personas, por favor. Pues sí, esperemos que funcione, ¿sí? Porque la situación, pues los informes que tenemos todos los días de feminicidios y sin resultados, pues no es más que una expresión de que no se puede resolver el problema solo con leyes, se requieren acciones por parte del gobierno de fondo para cortar esta racha que crece y crece y no se para. Así es, maestro, y bueno, como con un tema que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el último feminicidio, en donde un fiscal de Morelos, como es Uriel Carmona, dice que va a respaldar a un personal forense cuando ya hay otros personales forenses diciendo que no sucedió, pues son temas bastante delicados y que efectivamente, pues sí tienen que ver con el gobierno, maestro. Muchísimas gracias. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por favor. Pues recordar que el 25 de noviembre es la fecha en que se conmemora el Día contra la Violencia contra la Mujer. Y 16 días después, un par de semanas después, sigue esa conmemoración que es de orden internacional, y recordar que esta fecha surge de feminicidio en la República Dominicana. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como cada 25 de noviembre marcharán en esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, vamos a trabajar. Y como dice bien el maestro don Rodolfo, este es un tema que se debe debatir fuertemente, porque no solamente con leyes que se puedan quedar en un libro, en una bonita biblioteca, no hay que trabajar para ello. Muchísimas gracias y bueno, nos despedimos. Hemos llegado al fin de su programa Voces del Periodista y le enviamos un gran saludo a nuestra directora, nuestra secretaria del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz, y por supuesto a nuestro director del club, Maurice Salum. Muchísimas gracias y hasta el día viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, maestros.